Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, súper contenta de este live que vamos a tener el día de hoy. Hola, hola, hola a todos los que se van conectando. Vamos a tener un live con mi Sifu, mi Sifu de Tai Chi, mi Sifu de Qigong, un amigo de muchos años, se llama Pablo Medina, y nos va a contar acerca de justamente lo que es la libertad emocional y va a estar súper interesante. Así que hola, hola, hola a todos. Ya vamos a invitar a Pablo. Aquí, aquí, aquí. Esperar que, a ver si aparece por aquí. Ña, 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 Ña. A ver, Pablo, Pablo, Pablo. Pídeme, por favor, solicita para unirte, Pablo, para que yo pueda aceptarte. A ver, déjame ver. Yo solicito yo. Hola, hola a todos. Hola a todos los que se están. Eso estuvo bueno. Nati presidente, yo quería cuando era chiquita, yo quería justamente. Aquí está, a ver, solicitud. Listo. 10 años de edad. Qué cómico. Después se me quitó. Bueno. Hola, Pablo. Mi Nati querida, un abrazo muy grande. ¿Cómo estás? Muy contento de reencontrarnos por aquí. Bueno, yo encantadísima de conversar contigo y más de este tema. Realmente, bueno, sé que hemos hablado muchísimas veces, tenemos, bueno, muchos años conociéndonos. Te voy a presentar muy brevemente porque sí quisiera que enfocáramos este encuentro en hablar del tema Sí, que tiene que ver con todo un conocimiento que tú manejas desde hace muchísimos años, no solo a nivel teórico, justamente libros, sino a nivel realmente experiencial, que es totalmente distinto a cuando uno lee muchos libros, los tiene aquí en la cabeza, pero una cosa es tenerlos en la cabeza y otra cosa es aplicarlos. Entonces les presento a Pablo Medina. Él es mi Sifu. Él es realmente una persona que me abrió un mundo, el mundo de las artes marciales y de cómo justamente a través de ese camino uno puede lograr un equilibrio a nivel energético que permite a su vez desarrollarnos equilibradamente con respecto a lo que sería la meditación y a todas las demás áreas de la vida. Así que él, bueno, se ha ido desarrollándose en muchas áreas relacionadas justamente con esto que nos va a hablar hoy. Así que háblanos un poquito acerca de ti y después vamos a entrar entonces en el tema. chévere, mi Nati, qué rico estar aquí, de verdad, muy, muy agradecido. Bueno, ¿qué les puedo contar? De mí, como highlights de mi vida, de cosas por las que he pasado. En el 2005 tuve un accidente donde perdí un riñón y a partir de ahí pues tuve una experiencia cercana a la muerte que me llevó a vivir cosas de locura, que para mí eran de locura, y afortunadamente con ese accidente, incidente, pues circunstancial, pues se me abrió la búsqueda para encontrarme y para encontrar para qué estaba aquí, para qué estoy aquí, para qué sirvo. Entonces fue como un redireccionamiento de mi vida y a partir de ese momento pues tuve la oportunidad de empezar a compartir primero con el Qigong, después con un gran médico ruso, coreano que estaba en Colombia, eh, muy querido y apreciado por mí, que le decíamos el Doc. Entré al mundo de las artes internas del Qigong con mi Sifu,
entré en la escuela Shaolin Wanam, después justo en esa escuela pues conocí a Carola Castillo, también, que en ese momento estamos hablando del 2009, cuando ya entré en eso, eh, me, estaba ella pues en el movimiento de constelaciones en ese momento, pero hoy en día pues yo soy codirector de su escuela en Venezuela, con una metodología desarrollada por ella, que es su nueva propuesta que se llama Reconstructivas y Coaching Integral del Ser. Pero después de ese camino también pues se me siguieron abriendo puertas para justamente entrar en el mundo de el conocimiento escondido en los cristales del agua y en las aguas estructuradas, que fue donde nos conocimos. Eso fue lo que nos unió en ese momento, en un proyecto bellísimo que estaba en Venezuela de un agua estructurada molecularmente. Y ahí conocí a Nati, conocí a Micael y a todos los hermanos Melquisedec, pues que me abrieron también la puerta a un camino y a otra dimensión a explorar para mí, importantísima en mi vida. Es uno de los capítulos también importantes, así como si escribiera un libro como al estilo Gurdjieff de Encuentro con Hombres Notables, pues sin duda alguna ese sería uno de los capítulos también. Mi tiempo en la escuela Rayo Único y las experiencias mágicas que vivimos en ese momento, que todavía siguen estando en mí esas semillas. Bueno, después de eso, pues estudié coaching ontológico porque también quería como comprender un poco más el lenguaje organizacional desde las relaciones y las conversaciones, y ya me habían recomendado en algún momento que pues desarrollar un poco más el tema de la conversación, comunicación, pero más como comprenderla, y el coaching ontológico fue como lo recomendado en ese momento. La base mía se llama aprendizaje experiencial, es lo que comencé a hacer hace más de 20 años en campamentos de verano con niños, luego con organizaciones. Entonces, digamos que hoy en día hago una síntesis, o lo que ofrezco es una síntesis de desarrollo humano y de las interacciones humanas a través del desarrollo de la conciencia, ¿no? Justamente. Entonces, dependiendo de las necesidades o del público, sean individuos, sean grupos, organizaciones o comunidades, pues ahí podemos integrar, podemos ofrecer diferentes caminos de conciencia, que es la propuesta en la que ando ahorita. Entonces, bueno, digamos, para entrar en tema, Minati, le pusimos el nombre a Libertad Emocional, Puerta al Destino, ¿no? Entonces, a mí me encantan las preguntas y yo sé que tú eres muy buena preguntando. Entonces, pregunte para que vayamos tejiendo aquí en esta conversación. Excelente, bueno, muchísimas gracias por esa introducción. Creo que a todos nos queda claro que con quien estamos hablando en este momento tiene justamente no solo el conocimiento, sino la experiencia de haber llevado eso a la práctica. Y de eso es lo que quiero que nos hable, porque mucho se habla del tema de las emociones, es algo que no es nuevo, eh, pero siempre tenemos digamos, la duda de si realmente lo que estamos pensando y por ende también sintiendo es realmente nuestro Uh -huh, o es realmente algo que está emanando de nosotros mismos de forma libre. uh -huh. Entonces la primera pregunta sería, ¿qué es libertad emocional? Para darle un poco de contexto, porque la emoción es una de las dimensiones del ser humano. Entonces, cuando hablamos de emoción, estamos hablando de la emoción dentro de un contexto. Entonces, voy a hablar como del contexto de las dimensiones humanas a partir de las artes clásicas, de la medicina tradicional, ancestral, y en este caso, pues, en donde yo más he estado es en la medicina tradicional china, en donde enseño, pues, Qigong, y Qigong como un arte, una de las ramas de esa medicina china que comprende pues al ser humano desde 5 cuerpos, 5 dimensiones, 5 procesos elementales. Entonces ahí podemos tener una guía. No es la única que puede describir como las dimensiones humanas, pero es en la que yo más he estado y la que más he profundizado. Entonces digamos que el ser humano tiene 5 cuerpos, 5 dimensiones. Una dimensión energética, una dimensión física, una dimensión emocional, una dimensión mental y una dimensión espiritual. Entonces, ¿para qué es la dimensión energética? La dimensión energética o el cuerpo energético es el que se encarga de captar energía, y cuando consciente e intencionalmente la llevo a mi cuerpo físico, se traduce como salud física. Cuando
llevo la energía vital, consciente e intencionalmente, a mi cuerpo emocional, a las emociones, se convierte en equilibrio emocional, libertad emocional. Cuando llevo esta energía vital al cuerpo mental, se convierte en claridad mental, ¿verdad? En proyección y creatividad. Cuando llevo esta energía vital al cuerpo espiritual, se convierte en conexión espiritual. ¿Bien? Entonces, digamos que el bienestar o el desarrollo integral del ser humano, desarrollo armónico, tiene que ver con cómo yo cultivo mi energía vital, que es lo que aprendiste con el Qigong, cultivar energía vital, para que en los momentos que requiera mi cuerpo físico, esa energía esa energía llene mi cuerpo físico y me mantenga con buena salud. Cuando requiero pues usar el cuerpo emocional a través de las relaciones, expresar sentimientos y emociones auténticamente, vengan con energía y que pueda transmitir realmente lo que estoy sintiendo y lo que se está generando dentro de mí. Y cuando necesite proyectar, planificar, hacer estrategias, tomar decisiones importantes, tenga energía para hacerlo. Y cuando requiera, pues conectarme con qué, con mi propósito, mi sentido de vida, mi esencia, pueda tener energía para hacerlo. Bien, entonces aquí hay un paradigma, un cambio de paradigma importante, Minati, porque la mayoría de las personas cree que practicar, por ejemplo, deporte da energía. Cree que estar en relaciones o comunicarse con personas que me hacen bien, que son vitaminas, da energía. Creen que leyendo, aprendiendo, eso da energía. Creen que meditar da energía. Y justamente la meditación o la comprensión o las relaciones o, digamos, el uso del cuerpo físico requieren de energía. Si yo no tengo energía, esto no va a funcionar al 100% o a lo óptimo. ¿Bien? Entonces eso es como un primer postulado, un mapa. Ahora, cuando hablamos de equilibrio emocional, quiere decir que tengo energía vital que se manifiesta a través de mí por el cuerpo emocional, por mi dimensión emocional, entonces puedo expresar mis emociones auténticamente, de manera equilibrada y con libertad. Pero para poder alcanzar esa libertad requiero de conciencia. O sea, tengo que conocer, por ejemplo, este mapa de los 5 cuerpos, cómo interactúan, pero especialmente cómo se llena y cómo se manifiesta la esencia emocional, que si la conozco, entonces puedo desarrollar la esencia y no seguir practicando inconscientemente los hábitos, las conductas y los comportamientos, las reacciones emocionales que vienen de los programas de la infancia entre los 0 y los 6 años. Es un poco, voy a decirlo de otra manera. Tenemos un yo, que es una personalidad, ¿verdad? Que es la que se programa, es la que aprende, es la que tiene todos los contenidos guardados mucho más inconscientemente entre los 0 y los 6 años. No quiere decir que no aprendamos más de ahí en adelante, pero digamos los que están más abajo, los que subyacen, los que están como encriptados en nosotros, se guardaron la mayoría entre los 0 y los 6 años. Lo que hace que no seamos conscientes todo el tiempo de eso que está guardado ahí, en nuestro inconsciente, que es la memoria emocional, los programas emocionales, los condicionamientos emocionales, la manera en que aprendí a emocionar, las emociones que sustituí porque probablemente en mi familia eran prohibidas algunas emociones, y ahora puedo dar ejemplos de eso. Entonces, ¿qué significa tener libertad emocional? Uno, conocer y tener conciencia de qué son las emociones, para qué, qué es mi dimensión emocional, cómo es mi cuerpo emocional, cómo se constituye, cómo se forma y cómo se creó mi cuerpo emocional en mi biografía, porque eso eso es parte de mi yo, de mi personalidad, de lo que yo aprendí, y eso es importantísimo. Eso no lo puedo borrar. ¿Por qué? Porque neurológicamente el aprendizaje, o sea, desde la neurociencia, lo que nos dice es que el aprendizaje es una red neuronal por defecto. Lo que quiere decir que desaprender sería volarme todas esas neuronas en donde están guardadas toda esa información, ¿no? O sea, eso no lo podemos hacer. Pero ¿qué sí podemos hacer? Lo que sí podemos hacer es aprender nuevos caminos o transitar por nuevos caminos y desarrollar nuestra esencia. Quiere decir, tenemos un cuerpo emocional con un potencial gigante, enorme, pero lo usamos de acuerdo a lo que aprendimos y a lo que nos programamos y a lo que nos condicionamos y a lo que, digamos, quedó en nosotros guardado. Entonces, primero tengo que conocer mi yo,
qué fue lo que yo aprendí, qué se guardó en mí, por qué está ahí, por qué reacciono de una manera ante unas personas, por qué reacciono ante otra manera con otras personas, por qué mis relaciones, la calidad de mis relaciones son el indicador de la calidad de la energía emocional. Cuando tengo equilibrio emocional, libertad emocional, se manifiesta en la calidad de mis relaciones. Y de mis relaciones primero conmigo mismo. Segundo, mi relación con los cercanos. Tercero, la relación con lo natural. Cuarto, la relación con el universo. Entonces, digamos que la emoción o el cuerpo emocional tiene diferentes niveles, digamos, de alcance y de calidad, ¿no? Que las puedo evidenciar. Entonces, si yo conozco mi yo, o sea, cómo soy yo, puedo salirme y aquí voy a compartirles algo y es que yo tuve, justamente me acordaba en estos días de Micael, porque él me decía, por ejemplo, tú tienes que aceptar, y ayer lo hablé, me decía, no, tú no aceptas que eres un maestro y que eres un gran maestro. Y dentro de mí, ¿qué era lo que pasaba? Que yo mismo me decía, ¿cómo puedo ser un gran maestro si rumbeo, fumo, tengo problemas con mi mamá, no tengo pareja, sigo viviendo en la casa, estoy, o sea, en ese momento era como, estaba dividido. Y me acuerdo que un día él me dijo, algún día vas a unir tu personalidad con con tu capacidad o con tu maestría, pero no dejes de enseñar lo que sabes con tu maestría por los conflictos que tienes en tu interior. Entonces, eso fue una de las semillas que a mí me quedó, porque definitivamente mi yo puede obstaculizar el desarrollo de mi propia esencia. Y yo eso no lo veo, no lo comencé a ver, sino que vamos, hace 3 años que ya me comencé a meter más en conocer cómo es la estructura de la personalidad a través del análisis transaccional. También encuentro a Carola Castillo, me reencuentro con ella y con las reconstructivas y el coaching integral del ser, con una metodología experiencial, poder descubrir en mí los contenidos que se llaman los contenidos de la infancia, de las memorias emocionales y todo eso que está en mi niño, para que emerja mi adulto, que es mi parte consciente, la que puede elegir, pero no puede elegir si no es consciente. Y también reconocer quién es ese guardián que está guardado, que tiene que ver con los condicionamientos que vienen de la familia, de las autoridades, de la educación, de la religión, que viene de la cultura, y todo eso nos condiciona desde niños. Entonces, si no conozco todo eso, digamos, esos 3 niveles, como el guardián que hay en mí, el adulto que yo soy, y el niño que está en mí, entonces no sé cuándo yo estoy actuando como un guardián, estoy actuando como un niño, o sea, desde los contenidos, no de manera infantil, o desde mi yo adulto, que es donde está mi capacidad de comprender, de racionalizar. Es como decir, si lo lleváramos a la parte de neurociencia, es el adulto, es el neocórtex. Yo sé que a ti te gusta bastante la ciencia también, entonces a mí me encantó esto. El adulto es el neocórtex. El niño y el mundo, las memorias emocionales se guardan en lo que sería el cerebro límbico, que está guiado, dirigido por la amígdala. Y el guardián, que es el que nos ayudó a sobrevivir cuando nos sentimos en amenaza, está relacionado con el tallo cerebral o lo que se llama el cerebro reptil. Bien, entonces ni el cerebro reptil ni el cerebro límbico tienen noción de secuencia, ni de tiempo, ni de espacio. O sea, reaccionan atemporalmente. Solamente se puede secuenciar las cosas que ocurren, que puedo evidenciar a través del neocórtex. Te quiere decir, si lo lleváramos a un término un poco más científico, es aprender a ser adulto, es activar nuestro neocórtex. Todas las reacciones emocionales, las memorias emocionales, condicionamientos emocionales, programas emocionales, están en nuestro sistema límbico y están guardados ahí para sobrevivir. Sin embargo, también tenemos este cuerpo emocional que es un potencial ¿para qué? Para expresar nuestras emociones de manera equilibrada, adecuada, de acuerdo a los estímulos que ocurren en el exterior, para que salgan naturalmente, conocer cuál es la información que da cada emoción, para que cuando aparezcan no les tenga miedo o no las reprima, no las restrinja, sino apareció una rabia, ¿qué me está diciendo la rabia? ¿Cuál es el sentido y la información que trae la rabia en mí? Porque nos han vendido otra cosa, que es que pareciera que la única emoción positiva es la alegría. Y no hay emociones ni positivas ni negativas. Hay emociones, porque si no, imagínate, si tenemos 5 emociones básicas, así como tenemos 5 sentidos, imagínate que es como que yo diga, tenemos alegría, tristeza, miedo,
rabia, ansiedad, que son las que se manejan en medicina china. Y yo tengo 5 sentidos, ¿verdad? El gusto, el olfato, el tacto, la vista, el oído. Pero entonces como que si yo dijera, nada más ver es lo único importante y estas 4, o sea, lo positivo de un ser humano de sus sentidos sería nada más observar. Y algunos dirán, no, es escuchar. No, tenemos 5, saquémosle provecho a las 5. Lo mismo es con las emociones. Si conocemos realmente qué son y para qué son esas 5 emociones, podemos usarlas cuando aparecen, porque nos están dando una información. Entonces, cuando aparece la emoción, es la información que está dentro de mí, que está diciéndome algo acerca de lo que está sucediendo afuera. ¿Bien? Por ahí vamos. No sé si ya con esto como otro contexto, pero por ahí yo sé que hay preguntas, ¿no? Que te empiezan a generar. No, ya nos anotamos allí todo lo que está ahí. ¿Cuándo es que es el taller? Ya sé que es el 20 y el 21. Ahorita nos vas a comentar un poquito acerca de eso. Y nuevamente, ¿por qué yo estoy dándole la oportunidad a Pablo de expresarse y de que mis seguidores te conozcan? Porque sé la calidad del trabajo que tú tienes y sé también que una persona que elija ir justamente a una experiencia en tu taller va a ser un antes y un después en su vida. Realmente son momentos o un solo fin de semana que puede verdaderamente, pues eso, cambiar tu vida, literal. Te comento un poco que la primera vez que yo escuché del tema de las emociones fue hace también muchos años antes de conocernos, ese yo hace como 14 años, 15 años, cuando salieron los libros de Conversaciones con Dios. En el tercer libro de Conversaciones con Dios hay toda una parte en donde él habla justamente de las emociones naturales y de cómo nosotros hemos recibido toda una cantidad de información antes de los 7 años de edad, en donde nos han hecho relacionarnos con respecto a la ira, a la envidia. Él habla de la envidia, la ira, la tristeza, el amor, de una forma completamente distorsionada. Entonces, cuando nosotros tomamos conciencia de eso, es que podemos empezarlo a ver afuera. Empezamos a verlo en uno y empezamos a verlo afuera. Y el otro libro que también a mí me marcó completamente con el tema de las emociones fue La Novena Revelación, que me lo leí, no sé, tendría 20 años, o sea, era una chama. Cuando yo leí la parte de la víctima, yo decía, esto me lo escribieron a mí, esto es para mí. Entonces, yo decía, ay, entonces, porque yo empecé a ver cómo verdaderamente muchas de mis relaciones y de mi forma de expresarme venía de un modo víctima y mis pensamientos estaban todo el tiempo también rumiando así hacia el modo víctima. Y después dije, pero mira, también soy victimaria, también se me da esto también. Y después dije, no, pero mira, a veces me paso de rescatadora y entonces ando en ese modo. Hasta que comprendí entonces que definitivamente era el estar consciente de esos papeles que me iba a llevar poco a poco a una relación mucho más armónica con mis emociones desde lo que allí en esos libros se llama, digamos, sería la conciencia crística. Entonces, claro, todo esto que tú nos estás comentando es ya un desarrollo muchísimo más profundo, estructurado, de algo que hace ya, digamos, varios años comenzó a hablarse. Comenzamos a entender esa situación. Te comento rapidito para que tú continúes, porque quiero que continúes hablando. Cuando mis hijos estaban pequeños y los llevaba al colegio, los colocaba, son 3, los colocaba en el carro. Como no podían irse para ningún lado, yo juro me tenían que escuchar, ese era el momento perfecto. Entonces les decía, ok, ahorita van a colocar sus manos en sus muslos y van a recibir la divina providencia, van a recibir el suministro infinito, la divina providencia, lo que sea, como ustedes quieran llamarlo,
van a llenar su segundo, debajo del ombligo, no les decía segundo chakra, les decía, tienen una pila debajo del ombligo y esa pila ustedes la van a llenar y si esa pila está llenita, ustedes van a evitar justamente que les hagan bullying o que ustedes hagan bullying, que era lo mismo Ujú, de víctima-victimario. ujú, Entonces, poco ujú, a poco les iba transmitiendo que, que si ellos no se ocupaban de llenarse energéticamente hablando, entonces iban a buscar, qué es lo que ocurre usualmente, quitarle la energía a los demás o los demás le iban a quitar su energía. ¿Por qué? Porque ellos iban a estar siempre en modo víctima o en modo victimario. Entonces, ojo, se los comparto porque es una forma ujú, ujú, sencilla ujú. de entender el tema y de comprender que cuando nosotros, adultos, tomamos la iniciativa de hacer un curso, un taller o leer un libro, porque evidentemente no hace falta hacer un taller, pero es diferente porque una cosa es hacerlo de forma vivencial. Cuando nosotros tomamos esa decisión, tenemos la capacidad de apoyar a nuestro entorno, de apoyar a nuestros hijos, especialmente si son pequeños, en que no caigan en los mismos errores o horrores que nosotros hemos caído en nuestra vida. Evidentemente van a cometer errores y eso está perfecto, pero nosotros tenemos esa capacidad de decirles, bueno, mira, yo aprendí esto y mira cómo he cambiado en mi vida, mira que esa mamá que tú conociste chiquito, mira cómo ha cambiado, ya no está tan histérica, ya no está tan loca, ha sido capaz de bajarle dos, de conversar contigo, etcétera, etcétera, y eso es porque ha aprendido. Entonces, cada uno de los adultos que nos está escuchando, que muchas veces quiere lidiar con sus adolescentes, con sus hijos, lo primero que hemos de lidiar es con uno mismo. Esa es la realidad. Ujú. No, no se puede empezar de otra manera. Así que bueno, continúa Pablo, que yo estoy fascinada escuchándote. Dale. Bueno, yo creo que acabas de abrir una puerta muy linda y es que ese triángulo de la víctima, victimario y rescatador fue desarrollado por un señor llamado Carman, de apellido Carman, no me acuerdo el nombre, pero es muy chévere porque a eso se le llama, digamos, eso es un juego psicológico, que es la raíz de los conflictos y viene, digamos, de esos conflictos internos que nosotros tenemos. Entonces, justamente hablando de lo que es el guardián o lo que es esos contenidos que vienen de la familia, que vienen de la educación, que vienen de la religión y de la cultura, digamos, eso todo lo podemos llamar el guardián, es nuestro padre interior o nuestro yo padre, y eso está ahí, ¿verdad? Y ahí, digamos, también tenemos a un niño interior, que es el que tiene las heridas, el que tiene los dolores, que guarda los traumas, como, digamos, como para plantear ese esquema. Y tenemos un adulto, y el adulto es el único que puede comprender la realidad externa y su realidad interior. O sea, mejor dicho, nuestro adulto es el que puede ver para adentro y decir, oye, descubrirse de repente en una sesión y darse cuenta, oye, es que sabes que yo no crecí con mi mamá y algo quedó guardado en mí y le tengo un miedo horrible al abandono. Y por eso es que yo empiezo a darme cuenta con el estudio de que por eso es que a mí de repente tengo que complacer a la gente, cuando me llaman tengo que atender, puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo, incluso me puede costar ponerle precio a las cosas porque nada más de que me rechacen me reaviva algo dentro de mí y ahora le puedo decir qué es eso. Y eso se llama la herida de abandono. Y eso está guardado en mi niño, ¿verdad? Pero también puedo decir, oye, cuando las personas de repente entran a una casa y no saludan o abren la nevera o interrumpen una conversación, es de una vez me molesto o quiero enseñarles y decirles, eso no se hace, déjame, yo te explico, tú lo que estás es equivocado y lo quiero corregir. Entonces ahí está como decir, mis padres hablando, mis padres, abuelos, profesores, educadores, todos están hablando a través de mí. Ahora, cuando no aparece el adulto, ¿verdad? El adulto es el que puede escoger si realmente sirve y me conviene que yo me comporte de una manera como desde mi niño o me comporte desde mi guardiano, desde mis padres y escuche esas voces y si yo no soy consciente, eso sale en automático. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que aparezca el adulto para que diga, sí, me da mucho miedo el abandono, pero debo ponerle precio a mi trabajo. Sí, me da mucho miedo el abandono, pero tengo que poner límites en esta relación. Sí, me da mucho miedo el abandono y que no me quieran,
pero debo elegir cuál es mi camino donde yo puedo ser feliz. ¿Sí? Entonces, pero solo el adulto se puede cuestionar lo que siente y las creencias que tiene, o sea, los contenidos que tiene internos. Eso solamente lo puede hacer el adulto. Por lo tanto, el adulto es el único que puede aprender. Ni el niño ni el guardián eligen aprender. Entonces, aprender, desarrollarnos, sanar, conocernos, experimentarnos, vivirnos, realizarnos, pues requiere que tengamos un adulto consciente. Y no quiere decir que todo el mundo lo tenga pagado, sino que como no conocemos, como decir, esta clasificación o esta manera o este orden, entonces, digamos, sanar es ordenar. Como el famoso Pitágoras, pues sanaba, era con la música de las esferas, con música ordenada, que lo estuve hablando con tu hijo, el tema de Pitágoras y la música y cómo ordenó, cómo a través de la música sanaba a la gente. ¿Pero por qué? Porque lo ponía en contacto con vibraciones ordenadas que él pudo traducir del universo y las trajo, digamos, a la Tierra, a las personas que estaban con él, y no tenía que darles nada, sino exponerlos a que vibraran con una vibración que fuera ordenada. Entonces, quien tiene relación con el cosmos, quien tiene relación con el orden, cosmos significa orden. Y aunque no lo comprendamos, todo tiene un orden. Entonces, sanar es volver al orden. ¿Al orden qué? Al orden humano, al orden natural y al orden cósmico. Sí, me desvió un poquito. Pero digamos, estamos trabajando como en las bases fundamentales que es de nuestra personalidad. Entonces, si yo sé que hay una parte de mí que puedo elegir, imagínate si yo he tenido desde mi infancia un niño que es sumiso, un niño que es complaciente, que le hace caso a todo el mundo, ni siquiera puedo tomar decisiones por mí. Entonces ahí es, por ejemplo, cuando la espiritualidad, vienen estos grandes gurúes, que sería un gran guardián de un conocimiento, con una gran cantidad de seguidores que están en su modo niño, que no pueden elegir nada por ellos, ¿verdad? Sino todos necesitan que alguien les diga qué elegir, cuándo elegir, cómo elegir, por qué elegir, porque ellos no digamos, es esa espiritualidad que es de dependencia, o llamemos, porque eso no sería espiritualidad, escuelas que son de dependencia. Y tú sabes En donde muy no bien, hay, sí, en donde no hay crecimiento en independencia, justamente. justamente que por eso me acuerdo mucho de las enseñanzas de Micael. Entonces, ¿cómo crezco yo en mi independencia energética, física, emocional, mental y espiritual? Sí, ¿No? Entonces, esa independencia es importante, pero hay que quererlo. Solo el adulto puede decir, yo quiero ser independiente. Yo no claro, quiero depender de nadie para poder ser, ¿qué? Interdependiente. Quiere decir, me pueda relacionar conmigo, con los cercanos, con todos y con el todo. Pero si no me doy cuenta que soy esclavo, vivo como lo llamaba Platón, en la caverna, ¿no? O sea, viviendo de proyecciones, viviendo de ilusiones, viviendo de sombras dadas por otros, que es esa malla que llaman los budistas, los hinduistas, que viene del yoga, que es como vivir en el mundo de la ilusión, el maya, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque es que no he salido a explorarme quién soy. No sé quién soy. claro, claro. Fíjate que todo eso que tú me estás diciendo es una forma de verlo y tú sabes muy bien que yo lo hablo desde el tema de la Ujú. Matrix y es Ajá, que exacto. Es eso. justamente, exacto, entonces es que el astral, cuando nosotros nos relacionamos con lo que sería el mundo energético, mundo astral, mundo espiritual, que para mí es el mental, emocional, etcétera, eso tiene existe, ¿ok? Existe y vamos a llamarlo el astral. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros actualmente podríamos ver que tenemos como un tubito aquí atrás, ¿ok? Que si nosotros no hacemos todo eso que acaba de comentar Pablo y elevamos nuestra frecuencia, ese tubito está conectado permanentemente con el inconsciente colectivo que está generalmente en el bajo astral. Entonces, el bajo astral Ujú. está permanentemente lleno de todas las emociones del colectivo que son la impotencia, la rabia, la tristeza, la desesperación, pues el miedo, la violencia, o sea, todo eso es lo que está allí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros pensamos, realmente ese pensamiento, ahí viste, ya Sí. Cotufa se me fue para presentarse. Él es Lo tenemos Timoteo. juntos. Sí, lo que Ya pasa pues. es que
Es que Teo está jovencito y Cotufa también, y no lo podemos juntar así tan fácil. Vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay que identificar si el pensamiento es de uno, pero la mayoría de Ujú, nuestros pensamientos no solo es que vienen del subconsciente, sino que además vienen del colectivo. Entonces nosotros ujú, creemos que estamos teniendo una idea propia, pero no, estamos haciendo copy-paste, copy del colectivo y lo tomamos como propio. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros nos mantenemos en esa frecuencia, estamos realmente siendo unos robots. No tenemos voz propia y la única forma de tener voz propia es elevar la frecuencia y que ese tubito, pitillo, como cada quien lo llame en su país, suba, 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 se eleve por encima de ese egregor, de esa cantidad de frecuencias del bajo astral y llegue como un cielo limpio, como que si ustedes vieran algo así ujú, limpiecito, bonito y hermoso. Allí, allí sí se pueden manifestar tú, o sea, tú puedes de allí crear tus propios pensamientos, ideas y ujú. verdaderamente anclarlos, bajarlos aquí a la fisicalidad. Pero si no haces un trabajo emocional, mental, de cuerpo, energético, espiritual, es decir, todo lo que acabamos de hablar, sencillamente eres una persona Matrix Ujú, que está sirviendo a un sistema que para nada está realmente buscando tu felicidad, tu bienestar eh, y tu felicidad. Es contrario a todo eso. Está creado para que eso sea de esa manera. Entonces, haciéndonos responsables de nuestra frecuencia, es que podemos verdaderamente generar un cambio en nuestra vida, en nuestra salud mental. Ayer o antes de ayer fue el día de la salud mental. ujú, Una de, una de cada 4 personas en el planeta está tomando medicamentos para la depresión, para poder dormir, ujú, para ujú. algo que tenga que ver con algún desajuste a nivel energético, mental, emocional. Una de cada 4 personas. Eso significa que como humanidad estamos enfermos y, Ujú, ujú. y sencillamente no hay otro camino, ¿okay?, que ocuparse. No hay. Y ocuparse significa justamente pues lo que acabamos de conversar. Es que es muy lindo lo que dices, Nati, porque todo comienza en la niñez y justamente nuestro cuerpo emocional junto con el cuerpo físico son cuerpos instintivos. O sea, quiere decir, tienen una información, tienen una esencia, algo ya innato y ya digamos se manifiestan antes que la mente, ¿verdad? Y el espíritu consciente, porque es que siempre tenemos mente, siempre tenemos espíritu, siempre tenemos corazón, siempre tenemos cuerpo y siempre tenemos energía. Pero digamos los que se manifiestan inmediatamente a partir del momento que nacemos es el cuerpo físico y el cuerpo emocional. Y el cuerpo físico nos da la posibilidad de conectarnos con el mundo exterior a través de las percepciones. Y esas percepciones comienzan a generar movimientos interiores o energía que se mueve dentro de nosotros, que es lo que se llama emoción. ¿Sí? Entonces tenemos emociones que fueron guardadas puede ser desde que estamos en el vientre de mamá, que están ahí porque ya tenemos cuerpo, pues somos receptores de emociones y de Tenemos, energía. tenemos un sistema endocrino, ya tenemos un sistema Claro, endocrino, ya está funcionando todo eso. Y eso es lo que nos hace seres humanos. en el momento que nacemos, me contaba mi Sifu que ocurre algo que le llaman en muchas culturas el eclipse total de la memoria. Entonces en ese momento se borra o perdemos la conexión con nuestro destino. Entonces nos toca vivir para reconectarnos con nuestro destino, nuestro propósito de pertenencia con nosotros mismos, con la humanidad, con la naturaleza, con el cosmos, pero ese es el camino de regreso. Entonces, como hasta que no descubrimos que para eso estamos aquí, para volver a reconectarnos, que eso sería la religión, religarnos, volver a estar en conexión permanente, como lo decía Micael, ¿no? En conexión permanente con el todo, ¿sí? Que sería como estar iluminado. Pero si nosotros no sabemos que para eso estamos aquí o que eso lo podemos hacer, no lo vamos a buscar. ¿Y con qué nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con las emociones guardadas de manera preconsciente.
Quiere decir, mira, esto cuando yo lo descubrí dije, wow. Dije, o sea, en nuestra memoria emocional están guardadas esas emociones de miedo, pero que para un niño, para uno puede ser una bobada, como que lo dejen solo 2 horas, pero para un niño 2 horas es una eternidad. Estaba hablando de un bebé, pero en ese momento que estuvo solo 2 horas, que lloró, digamos, lo que se generó dentro del el estrés y la amenaza fue un encuentro cercano a la muerte. Ok, wow. Para, y eso no lo recuerda, no, o sea, ¿por qué? Porque no tenía palabras para decir tengo miedo. No tenía las conexiones cerebrales para describir lo que le estaba pasando. Lo único que tenía era el instinto de supervivencia y que nada más podía hacer era llorar. Pero ¿qué pasa cuando se agota ese llanto, que es el mecanismo de protección social primario, primitivo? O sea, es todos los mamíferos, que sus crías lloran para llamar a sus cuidadores. Y los mamíferos vienen en cuidado, ¿no? En atención. Nosotros somos la única especie que estamos enseñándole a nuestros niños a que agoten su capacidad de llamado a su comunidad. Entonces estuve hablando con mi hermana la otra vez y entonces tenía un coach para que la niña aprendiera a dormir sola y entonces que agotara el llanto. Y yo le Yo decía, nunca, Pablo, o sea, cuando a mí eso, yo lo leí una vez con mi primera hija, instintivamente yo decía al revés, o sea, yo tengo que realmente darle las herramientas para que ella sienta la seguridad de estar sola. Fíjate una eso, cosa, mira mis esto que 3 hijos, acabas de decir, Nati, esto que acabas de decir es importantísimo. Cuando nacemos, estamos recién nacidos, no tenemos la capacidad, no somos dependientes y no tenemos la capacidad de autorregularnos, de generar esa homeostasis interna que nos lleve a a la calma y a la paz y a la relajación. bueno, Y quienes lo hacen son nuestros cuidadores, especialmente mamá. exacto, entonces te voy a decir algo que que te criticaron, pero a mí, uno, yo a mis 3 hijos, ellos chupaban el dedo porque cuando me hacían el eco, se veían chupando el dedo. Yo dije, listo, estos ya vienen chupando el dedo, van a seguir chupando el dedo. No, que mételes un chupón. No, ¿para qué? Si tienen el dedito. Es que se le van a borrar los dientes. Bueno, les pago después un dentista, o sea, pero, y les entregué un pañito. Tenían un peluchito que yo desde bebecito se los metía y poco a poco ellos aprendieron a agarrar el peluchito y a chuparse el dedito. Y entonces era algo impresionante cómo ellos estaban molestos, yo les entregaba el pañito y se autorregulaban. Lograban justamente entrar allí. Y claro, tenía sus pros y sus contras, el tema del dedito, los dientes y tal. Pero verdaderamente yo me di cuenta lo valioso que era entregarle herramientas a un niño para que tuviera algo que les permitiera esa sensación de pertenencia, de tengo algo que es mío y yo mismo puedo tranquilizarme. Increíble. Es que la primera, eso, todos los seres humanos tenemos algo que se llama hambres de caricias, y la caricia no es solamente esto, la caricia más básica es la de ser visto. O sea, más que el pañito, el que tú pudieras llegar y que ellos se sintieran observados, o sea, que estabas ahí, en presencia, porque lo que, digamos, lo que queda guardado en la memoria emocional es no fui atendido, no fui visto, no fui escuchado, no fui reconocido. Por lo tanto, yo estoy mal. Y entonces, el significado que le doy a que mis papás no estén, a que mis cuidadores no estén cuando yo lloro es, yo estoy mal. No es nosotros. Wow, Y claro. eso ya se crea el primer programa, el primer autoconcepto que es, si yo estoy mal, tengo que hacer algo afuera para estar bien, para que me quieran, para que me reconozcan, para que me atiendan, para que me aprueben, para que me acepten, para poder pertenecer. En ese momento, Nati, perdemos la autenticidad. En ese momento nos metemos en dónde, ¿no? Ahí entramos, nos conectamos con la Matrix, ¿verdad? Para copiar conductas, comportamientos, para hacer lo que los otros quieren, para poder pertenecer. Y perdemos la autenticidad de expresar nuestras emociones, porque nos quitaron la primera, que fue llorar cuando sentíamos miedo, llorar cuando nos sentíamos solos, llorar cuando estábamos en estrés, llorar cuando nos dolía algo. Claro. Entonces, si no pude expresar la emoción más básica, o sea, que era el único mecanismo que yo tenía para llamar, para hacer algo, porque no tenía más, no podía hablar, no sé qué me está pasando. Entonces, pongámoslo así, 2 horas de un niño estar solo que lloró
es equivalente como que si yo me quedara 2 años solo encerrado en un sitio que no tengo conciencia de nada, no tengo con quién hablar, no sé qué está pasando. Es locura. Ese es Claro, el sistema de tortura más grande que hay. O sea, estoy poniendo como en proporciones inventadas, claro, pero claro, para pero te entiendo. uno grande puede decir no, es que fueron como 2 horas nada más lo que se quedó solo. Es que cómo va a tener un trauma. Él siempre estuvo una sola vez, se quedó una mañana solo porque lo dejé. Ok, pero esa sola mañana fue un encuentro cercano a la muerte Claro, para ese niño. claro, O sea, lo llevó totalmente. a una angustia tal que, digamos, el nivel de estrés, imagínate en ese cuerpito chiquito, el nivel de adrenalina y de cortisol, que son para correr, un estado de alerta, para luchar, para huir o paralizarme, no podía hacer nada, porque estás acostadito en una camita donde, no, ¿con quién lucha? ¿Para dónde corre si no sabe caminar? Claro, Pero todo eso le está pasando. claro, pero además ese es el bebé. Pero es que, ¿cuántas veces uno no escuchó eh, eh, decirle a un niño, por ejemplo, no llores Ujú, por eso no hay que llorar? Es decir, ujú, uno va moldeando y le dice, no, 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 mira, eso no vale la pena, no. O sea, entonces es lo que tú estás diciendo, pero es que para ese niño que el niñito le quitó ese juguete o que se le perdió algo o lo que sea, es algo muy importante, pero desde el punto de vista del adulto es una pendejada. ujú, Entonces, claro, ujú. nosotros realmente estamos disminuyéndole su capacidad de discernir que esto me produce dolor y por esto quiero llorar y esto es lo que quiero sentir y estoy sintiendo y estoy expresando ese dolor. Entonces, claro, nosotros mismos como adultos hemos, yo siempre lo digo, evidentemente eh, cada generación ha recibido más, de alguna forma, más herramientas Ujú. para ir lidiando con esta situación. Creo que hoy en día se ha llevado como a los extremos muchas cosas y ahí está el adulto discernidor, no sé cómo es, el que discierne, ese Sí, el adulto consciente, es la conciencia. consciente. El adulto consciente no solo busca herramientas, sino que en un mar de herramientas tiene que escoger aquellas que realmente le resuenen con su corazón, con verdaderamente su esencia. Entonces, ¿por qué? Porque sí hay toda una cantidad de herramientas que no son, como tú justamente acabas de mencionar, hay pediatras o hay terapeutas diciendo, no, déjalo llorar o no, lo que sea. Entonces, uno debe tener esa antenita que dice, ya va, esto, aunque me lo esté diciendo una figura de autoridad, como un médico, un terapeuta, un psicólogo, no me resuena. Mm, mm. Déjame investigar por mí misma a ver si esto es o no lo que realmente tengo que hacer. Es que, Entonces, mira, mira, Pablo, nos quedan pocos minuticos ya para la hora, ¿cuánto nos queda? nos quedan 10 minuticos, pero quiero que, ¡Wow! ajá, a ver, cierra si quieres con esto y quiero que nos hables de el taller del fin de semana del 20 y 21, 21 y 22, porque es 21 y sábado y 22. domingo. Ok, Sí, el taller es un taller dentro de la metodología que se llama reconstructivas, o sea, donde pasamos 2 días. El primer día hacemos la deconstrucción del niño y vamos justamente a entrar en esos contenidos que hay, digamos, en el inconsciente a través de esta técnica diseñada, creada por Carola Castillo, donde podemos conocer qué es lo que siente, qué piensa, qué hay dentro de mi niño, ¿sí? Y también descubrir cuáles son las memorias que hay en ese niño de papá y de mamá. ¿Para qué? Para que mi adulto emerja y se dé cuenta de qué es lo que está ahí y le dé orden. Entonces, hasta que no lo hacemos experiencialmente, lo podemos tener en la mente, pero esto lo vamos a vivir. Entonces, el primer día se trata de vivir una experiencia en donde yo me doy cuenta, yo descubro y ahora puedo elegir. O sea, yo caigo en cuenta, genero conciencia, ahora tengo la libertad de elegir, así es mi niño. Entonces yo le puedo decir, este es mi niño, y ya yo sé que cuando me comporto de esta manera, ese es mi niño. Y ya yo sé que cuando me comporto de esta manera, es mi guardián. Entonces, mi adulto que lo acaba de descubrir puede decir, puedo, en este caso, me sirve expresar mis emociones, me sirve imponer normas, acuerdos, respeto, etcétera, o creencias, o adaptarme a la situación que estoy viviendo. Entonces, esa es la libertad del adulto. Y eso es, digamos, emocionalmente, es esto que está sucediendo afuera, que me está generando a mí rabia, ¿verdad? Estoy expresándola adecuadamente. Quiere decir, puedo usar la rabia como asertividad para establecer límites, para decir no,
con la fuerza adecuada por el tiempo adecuado. Digamos, eso sería libertad. Estoy usando la tristeza, que es la emoción que me lleva al sentimiento del duelo para despedirme, y eso que no quería que sucediera, pero sucedió, despedirme y aceptarlo y aprender a relacionarme desde otra dimensión. O estoy usando, entonces, así para cada emoción, vamos a ver cómo convertir la emoción como el mensajero que me lleva a un sentimiento profundo, a un sentimiento consciente, depurado, que lo puedo expresar. Y cuando lo puedo expresar es cuando comienzo a cultivar lo bueno, sería el camino de lo bueno, que me lleva a lo que en otras escuelas se llama el cuerpo emocional superior, donde puedo comenzar a sentir esa compasión y ese amor, digamos, del universo, ese amor único, ese amor que es Dios. Pero es que si yo no sé expresar mis sentimientos, no las emociones, los sentimientos, que es lo que puedo hacer consciente e intencionalmente, no me puedo conectar con esa realidad última. ¿Por qué? Porque voy a estar por dentro, me puede dar miedo, por ejemplo. O sea, ¿qué pasa si tengo un arcángel enfrente y entonces eso no existe y tengo miedo profundo y cierro los ojos y salgo corriendo y empiezo a pegar gritos? ¿Por qué? Porque no está preparado mi cuerpo emocional, no está entrenado para una experiencia de ese tipo. Y sería ajeno para mí. Y si es ajeno, lo voy a ver como una amenaza, aunque sea el mismísimo arcángel que me vino a hablar y a darme una instrucción. ¿Me explico? Sí, Entonces, sí, perfecto. entonces que ¿Desde qué edad, Pablo, pueden asistir las personas? Mira, la edad recomendada son mayores de edad, personas que puedan tomar decisiones. Si vienen menores de edad, preferiblemente acompañados de sus padres o con sesiones de acompañamiento previas o reuniones previas con los padres y que el menor de edad sepa que se le va a dar como instrucciones a los padres para que pueda hacerle seguimiento a su propio proceso. ¿Sí? Entonces, menores de edad solos, no. Okay. Menores de edad, pero mientras más cercanos a los 18 años, pues, y con acompañamiento de sus padres, digamos con asesoría, como que tengamos una entrevista y podamos hacer algo con eso para que no se convierta en una experiencia más, sino realmente les sirva y que los padres pues comprendan cuál es el diseño que está detrás de todo esto, pero bienvenidos. El segundo día, porque expliqué el primer día, el segundo día nos vamos a meter en experiencias que se llaman reconstructivas, donde vamos a entrar en dimensiones más allá de nuestras memorias. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a conocer nuestro potencial emocional para poder emocionar conscientemente. O sea, si siento rabia, expresar mi rabia con toda la energía que conlleva la rabia, ¿para qué? Para equilibrar esa rabia desbordada que ha estado reprimida o que ha estado guardada dentro de mí y que no sé expresar. ¿Cómo? En un laboratorio, en un ambiente, en un espacio seguro donde puedo hacerlo y donde nos vamos a entrenar para hacerlo. Y donde también puedo soltar y liberar la tristeza guardada no solamente mía, puede ser la tristeza de mamá, la tristeza de papá, tristezas generacionales o transgeneracionales. Puedo también aprender a expresar afecto y a compartir mi alegría. Entonces, a medida en el segundo día, comienzo a meterme en situaciones a través de las reconstructivas, que es una dinámica de 4 personas en donde entramos en una dimensión que es más allá de nuestras memorias. Accedemos a nuestros potenciales y ahí comienza lo nuevo. Qué bien. Entonces, esa parte suena a locura y es una maravilla, es divina, Claro. porque la gente comienza a hacer conexiones. Es como Carola, hablando con ella, me decía que ella hizo reconstructivas con una comunidad indígena y esa comunidad indígena decía que eso era como yagé, pero sin tomar yagé. Está bueno. Bueno, y tú conoces personas que lo han hecho y sabes, entonces entramos en esa dimensión que es energética, que es espiritual, emocional, mental y física, todo al mismo tiempo. Entonces, después de eso, podemos retroalimentar y darle orden a esas experiencias para irme de nuevo a mi vida real con más herramientas, pero habiendo descubiertolas dentro de mí, no porque me las contaron. Entonces, ¿qué pasa en el segundo día? Hay personas que pueden hablar en lenguas y personas que comienzan a hablar en sánscrito y esto me pasó a mí realmente. Empecé a hablar en árabe, Natacha, y a darle una bendición a una señora y la señora lloraba y lloraba y lloraba y entonces me dijo, cuando terminó, le pidió permiso a Carola y me dijo que lo que yo estaba rezando, lo que yo estaba cantándole, y yo le puse la frente en su frente, ¿por qué? Porque me tocó, no sé, seguí mi intuición. Y cantándole esto, entonces la señora decía, esa era la oración que le cantaba a su abuelo en árabe. Wow, imagínate. Para mí, yo estaba hablando, qué sé yo, en ese momento. Para ella,
yo le estaba, o sea, no es el significado, es que ella estaba escuchando la oración de su abuelo. Entonces puede pasar eso, pero también puede pasar que yo pueda liberar el trauma, digamos, el trauma del miedo y poder decirle no alto y luchar con una persona por mí y sacar esa Claro, fuerza que en mí, reconocer, tengo fuerza. claro. O descubrir que me tienen ahogado, presionado y no sabía cómo estar ahí en la vulnerabilidad de la víctima, por ejemplo. Entonces puedo pasar por todos esos roles de víctima, victimario y rescatador, pero conscientemente y vivirlos. Y entonces experimentarlos para que luego, es como por capas, ¿no? En el segundo día nos metemos como 5 experiencias en donde vamos increyendo en niveles de conciencia superiores. De repente sale una persona que empieza a sanar y a hacer como cantos chamánicos y comienza a sanar a otros y nunca supo nada, nunca fue un ritual chamánico, yo porque los reconozco. Y yo le decía, tú tenías una buena sanadora, porque le estaba haciendo la limpieza de útero a esta persona porque la conozco y no, ni idea de qué estaba haciendo yo. Entonces, Increíble. ¿qué es lo bonito? Que accedemos a las memorias del ADN como especie y, pues, o sea, o también como decir, A algunos la dicen que es como multidimensionalidad que a somos. la multidimensionalidad que somos porque entramos en un espacio cuántico unificado, en un espacio compartido, empático, de compasión, en donde todos somos parte de todo y todos somos el todo. Eso suena muy loco, pero eso pasa, pues. Bien, Claro. entonces, Bueno, mi invitación 21 y 22, sábado y domingo de la semana que viene. Escríbanme o escríbanle a Natacha no, y que les dé mi no, contacto. escríbanle a Pablo. No me escriban a mí. Le Mira, escriben a Pablo, ahí tienen su correo. Di tu sí, Instagram cuéntala, y di tu cuéntame. correo. Me pueden escribir a pablo.medina.garcía o a reconstructivas_be, que es la cuenta oficial de la escuela aquí en Venezuela, No, de el Carola taller Castillo. es presencial, El el taller taller es es presencial. físico. Y yo voy a aprovechar, voy a cerrar con esto, Pablo. Bueno, primero darte súper las gracias por esta masterclass que nos acabas de dar, porque vayan o no vayan al taller, porque mucha gente nos estará escuchando de fuera. En los que nos están escuchando de fuera, mándenle la información al que está en Caracas y le dice, bueno, mira, escucha este live, escúchalo, anímate y aprovechalo. Yo no lo puedo hacer, pero tú sí. Entonces, fíjense, hay una moda actualmente de plantas medicinales, honguitos, ayahuasca, el no sé qué tal. Porque la gente quiere iluminarse así, en un ritual de ayahuasca. La diferencia entre hacer eso y hacer esto es que justamente eh, haciendo lo de la planta, el alucinógeno, etcétera, de una forma así, sin ningún tipo de preparación, porque tú se te ocurrió iluminarte el fin de semana, puedes terminar verdaderamente loquito. Tengo varias personas que me escriben que están teniendo visiones y cosas porque se les quedan abiertas toda una cantidad de ventanitas que después ya no se pueden cerrar o no tienen ni idea cómo cerrar. Entonces, usted quiere realmente ocuparse de su salud, de su energía, elevar su frecuencia y, digamos, dar un paso más en su propio camino de despertar, hágalo conscientemente, hágalo responsablemente, en un ambiente protegido en donde no va a ocurrir eso. Entonces, esa es realmente mi recomendación. Eh, Mucho Mm, mejor hacer esto en un fin de semana que caer en esas trampas que en este momento son bien, bien peligrosas. Así que los animo realmente a inscribirse, a participar en este encuentro de fin de semana. Y bueno, aprovechen que está aquí Pablo en Caracas. mm. Ojalá a alguien se le ocurra, bueno, entonces me llevo a Pablo para donde, bueno, llévenselo, mándenlo para otro lado para que también haga esos talleres en otros lugares, pero bueno, gracias de verdad por esta oportunidad de conversar contigo, Pablo. Gracias de verdad. Te voy a colocar de colaborador para que nos salgan los dos en el feed. Después lo monto en el YouTube Perfecto. para que también le llegue a más personas toda esta información. Y bueno, muchos éxitos de verdad. Gracias. Un abrazo muy, muy grande, Minati. Te quiero muchísimo y gracias por esta invitación. Gracias. Y ojalá podamos tener otro, porque la energía que se siente aquí hablando contigo es... O sea, ¿Viste? el corazón se me ensancha. ¿Viste? Y, Llega hasta tu casa. y tenemos que presentar a Cotufa con, ¿cómo que se Con llama tu? Con Timoteo. Timoteo. Sí. Bueno, gracias, de verdad, Pablo. Recuerden, si
ustedes consideran que esto les es útil, compártanlo. No les cuesta nada compartirlo. Así que sí, le dan like, pero no solamente eso, sino compártanlo con otras personas. Lo voy a montar en mi canal de YouTube también. Así que bueno, gracias de verdad a todos los que se conectaron y bueno, nos vemos pronto. Yo también tengo mi taller, el juego cósmico, empieza el 27 de octubre. Es una nota. Los que están aquí, Sí, bueno, sí, ya sí. conocen a Natacha, pero es una nota de taller, es lo Ya máximo, es viste, maravilloso. se me había borrado mi taller. Y yo, ¿cómo que también doy un taller? Bueno, Minati, un Bueno, abrazo gigante, pues. un besito a todos. Chao, chao.